Dios los bendiga a todos, hermanos. Hoy vamos a ver un segundo tema del libro de Levítico, no menos importante, el tema del sacerdocio. Este es un tema supremamente importante porque recuerden que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ¿cierto? Y que somos también, como dice la Biblia, en otras palabras, reyes y sacerdotes para Él, para su gloria, para su honra, para su honor, y que todo lo que estamos estudiando acerca del sacerdocio tiene como propósito, tiene como función que tengamos claridad de las cosas que ahora son. Lo que nosotros estamos estudiando son las sombras, las fotografías, las maquetas, pero nosotros vivimos en las realidades de todas estas cosas que hay aquí, las realidades de lo que Dios verdaderamente quiso, de lo que Dios verdaderamente ideó, de lo que Dios verdaderamente planeó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cada cosa para no separarlo de la realidad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Tenemos que tener la capacidad de aplicar cada principio, porque cada principio es eterno. Si bien la figura como tal y el rito ya caducó, el significado espiritual, el significado profético, el significado de estas cosas está vigente. Y esa es la razón por la cual Dios quiere que estudiemos este libro, porque hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que tenemos que conocer, hay cosas que tenemos que entender para que nuestra vida sea santificada para Él. Entonces vamos a ver acerca de los sacerdotes. Los sacerdotes eran un segmento del pueblo de Israel de una manera muy especial, con una función muy especial. ¿Cuál es el origen de los sacerdotes? Dios escogió a la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio, y dentro de la tribu de Leví escogió a la familia de Aarón para ejercer el de sumo sacerdote. Es decir, que la tribu de Leví en su totalidad, los levitas, eran los encargados de ministrar en el templo y de ministrar las cosas de Dios. Pero dentro de la tribu de Leví estaba una familia de esa tribu, y esa familia era la familia de Aarón. Por descendencia directa de Aarón, todos eran los sumos sacerdotes. Es decir, Aarón era el sumo sacerdote hasta que muriera, y luego lo sucedía su hijo primogénito, y así sucesivamente toda la dinastía escogida por Dios. Recordemos cómo fue que los escogieron, porque si bien todas las elecciones en la Biblia son por gracia, ¿cierto? Elegidos por su gracia, elegidos por su gracia soberana, sin ningún mérito en cuanto a que Dios no nos ve nada especial, sino que Él de manera soberana y gratuita nos escoge. No somos mejores que los que no ha escogido, quizás hasta seamos peores, pero nunca mejores. Más sin embargo, en la elección del sacerdocio hubo un mérito, hubo algo que dio origen al sacerdocio, o hubo algo que cautivó el corazón de Dios en la tribu de los levitas y que hizo que Dios los escogiera, los apartara. Ya todo el pueblo de Israel estaba apartado, ya todo el pueblo de Israel era su pueblo escogido, pero dentro del pueblo de Israel, la tribu de Leví y la familia de Aarón fueron escogidos de una manera especial. Ahora, esa elección especial de Dios en la Biblia, que yo sepa, en lo que yo sé de la Biblia, es la única elección que está precedida por un mérito, que está precedida por una iniciativa humana. ¿Y cuál fue esa iniciativa humana, o cuál fue esa decisión que logró ese mérito para que ellos fueran escogidos? Resulta que todos conocemos un episodio en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí y está recibiendo las tablas de la ley, está recibiendo los mandamientos. El pueblo queda abajo, bajo la custodia de Aarón, pero el pueblo comienza a desesperarse porque Moisés no llega, porque Moisés se está demorando. Entonces el pueblo comienza a desesperarse y comienzan a desear tener un culto, a desear tener una celebración ritual. Pero este es un pueblo que todavía no ha sido tratado por Dios,
y es un pueblo que ha vivido por muchos años en medio de la idolatría y en medio de digamos, de las tendencias paganas e idólatras del pueblo egipcio. Entonces es un pueblo que todavía no está instruido, que no está enseñado todavía, y ellos como tal se desesperan y comienzan a decir: Moisés tarda en venir, quién sabe qué le habrá pasado, y le dicen a el sacerdote, bueno, en ese momento no era sacerdote, era el hermano, era simplemente un líder, por así decirlo, porque era el hermano de Moisés, y le dicen a Aarón, haznos dioses, porque al tal Moisés, quién sabe qué le pasó, entonces haznos dioses como tienen todos los pueblos. Entonces fue una petición humana de haznos dioses como tienen todos los pueblos, y esa petición humana, pagana, que no vino de una revelación divina, sino de un deseo pagano de tener una religión o de tener un culto de adoración, esa decisión de haznos dioses dio a una celebración de adoración pagana, y las celebraciones de adoración pagana todas estaban acompañadas por fornicación, por embriaguez, por todo tipo de desenfreno, todo tipo de desenfreno, o sea, desenfreno sexual, desenfreno en la bebida, desenfreno en la comida. De hecho, nosotros podemos ver que todas las fiestas religiosas terminan en desenfreno. Por ejemplo, hay unas fiestas aquí que son las más poderosas de las fiestas religiosas, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿cierto? Y es la Virgen del Carmen. Y que alguien se atreva a decir que la Virgen del Carmen no es la Virgen del Carmen, que no es la mamá de nuestro Señor Jesucristo, pero que esa es la Virgen del Carmen. Y hay que ver todo lo que sucede en la fiesta de la Virgen del Carmen, desde que comienza esa fiesta hasta que termine. Y así todas las fiestas de los santos y todas las fiestas de las celebraciones religiosas paganas confluyen siempre en lo mismo, en el desenfreno, en la fornicación, en la embriaguez, en la glotonería, en todas estas cosas. Entonces ellos terminaron en lo mismo, pero el problema es que ellos son el pueblo de Dios. El problema no es el carnaval, el problema no es la Virgen del Carmen, el problema es que alguien que ha conocido a Dios y practica esa forma de culto está profanando el nombre de Dios, está cometiendo un sacrilegio, está haciendo coincidir lo santo con lo profano, que es lo que Dios aborrece, que es lo que Dios explica en este libro de Levítico a un pueblo que todavía no entiende ni el concepto de pecado ni el concepto de santidad. Porque es que una de las cosas que entendemos cuando conocemos a Dios es el concepto de la santidad y el concepto de la pecaminosidad, de la gravedad del pecado. Eso la gente normalmente no lo entiende. No existe ser humano sobre la tierra, y a lo mejor muchísimos de los que están aquí sentados creen que son buenas personas, que son personas correctas, que son personas decentes, que no le han hecho mal a nadie, que son personas de bien, como decimos en algunas esferas de la sociedad, gente de bien, gente decente, etcétera, etcétera. Y nosotros nos creemos también así. Entonces, cuando esta gente comienza, el pueblo de Dios, el pueblo que ha salido de Egipto y que ha tenido una experiencia con Dios de transformación, porque recuerden que es una experiencia poderosa, porque estamos hablando de una experiencia en la que Dios abatió todos los ídolos de Egipto, los derribó, los abatió. Dios puso la Pascua, ahí estableció la Pascua como un rito perpetuo para los judíos, el rito de la Pascua. Recuerden que el Mar Rojo se abrió, recuerden la nube de día, la columna de fuego de noche, o sea, la manera sobrenatural como Dios los salva, los redime, los arranca del yugo de la esclavitud con poderes, con milagros, con prodigios. La Biblia dice, por lo menos en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que ellos fueron bautizados en la nube y bautizados en el mar, o sea que eso fue como un bautismo, como una iniciación de ellos como pueblo de Dios, de tal manera que ya tenían suficientes experiencias
salvíficas y redentoras como para entender que ellos eran un pueblo diferente y que su Dios era un Dios totalmente diferente. Pero aún así ellos dijeron, haznos dioses. Se quitaron todos los anillos, las pulseras, los aretes, todas las prendas de oro que los egipcios les habían dado para que se fueran y para que se acabara la mortandad entre ellos. Se quitaron todo, se las dieron a Aarón, y Aarón también de una manera negligente e irresponsable hace lo que ellos quieren y finalmente comienzan a adorar nuevamente un ídolo, pero de una forma tan profana que violan todos los mandamientos que ellos están recibiendo, todos los mandamientos que han recibido, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Jehová tu Dios que te sacó. Todos esos mandamientos quedan automáticamente violados. ¿Por qué? Porque ellos unen las formas paganas de los dioses falsos del Egipto, de donde han salido, lo unen con el nombre de Dios. Y ellos al becerro que hacen y el becerro que están adorando, dice, estos son tus dioses, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y dice, mañana tendremos fiesta a Jehová. O sea, hacen una mezcolanza, revuelven el santo nombre de Dios con todas las celebraciones paganas y profanas. Ayer que me mandaron un video donde una niña dice abiertamente, una jovencita, vaya usted a saber de qué iglesia, pero ella dice abiertamente que el Halloween es una oportunidad especial para compartir la fe. Y ella prepara una comida donde hay una mesa así grandísima y los platos son en forma de calabaza, todo el mundo tiene que ir de negro, ella está disfrazada de bruja, todo el mundo está disfrazado de brujo, hay telarañas en las paredes de su casa. Y ella comienza a decir que Halloween no tiene absolutamente nada de malo, que al contrario que celebrar Halloween de esa manera en Cristo, utiliza el nombre de Cristo, celebrar Halloween en Cristo es una bendición porque de esa manera ella puede compartir su fe y pueden celebrar el Halloween. Y comienzan todos a hablar y a compartir y a decir que ese ha sido el Halloween más precioso que han tenido y comienzan a repartir versículos bíblicos en los platos que tienen forma de calabaza y comienzan a hablar de Cristo vestidos de brujos, vestidos de ¿cómo es que se llama? De todo lo que se disfrazan y revuelven una cosa con la otra. Y pues como eso me mandaron varios videos porque a veces uno cree que eso no está pasando, que esos son inventos, pero hay muchísimas iglesias y muchísimas personas que no encuentran ninguna diferencia en eso. Y al final de esta clase, si alguien no encuentra la diferencia es porque definitivamente la mente y los ojos, o sea, está completamente enceguecido. No hemos conocido a Dios, no hemos entendido el mensaje de la Biblia y mucho menos entendemos por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Moisés está allá orando, Dios le hace saber a Moisés, mira, el pueblo que tú sacaste de Egipto, ese pueblo ya está corrompido, ya allá abajo, ya ellos están en un festín terrible, yo quiero matarlos a todos y de tu descendencia yo levanto un pueblo nuevo y pues Moisés dice que no, Moisés es un intercesor y Moisés le dice que no, que cómo va a hacer eso, que qué va a hacer él con su grande nombre, que esa es la clave de toda la escritura, el nombre de Dios, la gloria de Dios. La clave de la escritura no es nuestra salvación, la clave y el centro de la revelación de la escritura es la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es por causa de su gloria, no por causa de nosotros. Sí nos ama, sí nos ama, Dios nos ama y de hecho muere por amor a nosotros, pero lo que más ama a Dios y ama a Dios por encima de su amor a nosotros está el amor que Dios siente por su propia gloria. Dice, mi gloria no se la daré a ninguna de las criaturas. Entonces, cuando Moisés desciende, bueno, Moisés logra que Dios perdone al pueblo, pero una cosa es que a uno le digan,
alguien está haciendo algo malo y otra cosa es que tú lo presencies con tus ojos. Cuando Moisés desciende y ve al pueblo desenfrenado, es la palabra que utilizan las escrituras, porque resulta que todos se habían corrompido y ya todos estaban como que al final de la fiesta, o sea, cuando ya la borrachera llega a su colmo, lo que sigue es fornicación. Entonces estaban en un proceso de inmoralidad y de desenfreno por completo, y Moisés, impactado, coge las tablas de la ley, las rompe y se pone de pie en la mitad, todo el mundo borracho, todo el mundo fornicando, todo el mundo desenfrenado, y dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? O sea, ¿quién se va a levantar por Dios? Esa es una pregunta donde él está diciendo: ¿a quién le importa la gloria de Dios? De todo este pueblo corrupto, depravado, que ha sido salvado, que ha sido libertado, ¿a quién le importa la honra y el nombre de Dios? Es lo que Moisés está preguntando. Y la tribu de Leví se pone en pie y dice: nosotros vamos por el nombre de Dios. Y ellos llegan y matan a todos los que están fornicando en las tiendas. Y muchos de esos que están fornicando son sus primos, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos y todos, pero los matan a todos. Yo cuento esta historia para que nosotros nos acerquemos un poco al corazón de Dios y tratemos a Dios con más respeto, porque el problema de no conocer a Dios es lo que desencadena la irreverencia con la que a menudo tratamos con las cosas de Dios. Irreverencia, folclor, todo es así, y sobre todo nosotros que somos los costeños, que hacemos burla de todo. Entonces, por eso me gusta mostrar las facetas de Dios. No es que yo sea así, no, me gusta mostrar las facetas que por lo general la iglesia intenta esconder de Dios, a fin de que la iglesia se sienta cómoda, se sienta a sus anchas, se sienta tranquila con su libertinaje. Pero Dios, dice la escritura, es fuego consumidor. Y ellos son escogidos por Dios. Dios, cuando ve que los levitas tienen ese celo por la santidad, por el nombre, por la honra de Dios, y dicen: aquí vamos a castigar a todos los que se han levantado para profanar el nombre de Dios, y Dios dice: ustedes serán mis sacerdotes. Entonces fue una elección que no fue tan gratuita, por así decirlo, porque ellos sí mostraron algo que no mostraron el resto de las tribus. Entonces fueron elegidos por Dios, fueron escogidos por Dios para ejercer el sacerdocio por dinastía, o sea, eran ellos y los descendientes de ellos por siempre y para siempre, mientras estuviese en pie el pueblo de Israel. Y yo me imagino que ahora, en estos tiempos, yo creo que muchos judíos deben saber quiénes son descendientes de los levitas, quiénes son sacerdotes y todo eso, porque ellos son especialistas en árboles genealógicos, en libros y en guardar la genealogía. Pero los levitas fueron escogidos para el sacerdocio precisamente por eso. Ahora, la elección no lo es todo. Hay un proceso de consagración. Yo quiero que miremos detalladamente este proceso de consagración, porque una de las cosas que a mí más me aterra de estos días de la iglesia contemporánea, que es una iglesia eminentemente folclórica y profana, sobre todo profana, es que reúnen una cantidad de pelados. No tiene nada de malo los pelados, no tiene nada de malo, pero por lo general los jóvenes no tienen cierta madurez para asumir algunas responsabilidades que son muy serias. Entonces reúnen una cantidad de jóvenes artistas que van haciendo conciertos y que van haciendo conciertos, que reciben aplausos, que venden CD, que graban CD, que reciben honra, que profanan la gloria de Dios porque ellos reciben aplausos, reciben honra. Y a ese tipo de grupos le dicen los levitas. Ahora, al grupo de alabanzas de la iglesia, que eso no pasa aquí, pero que en la mayoría de la iglesia el grupo de alabanza es pues un grupo de artistas prácticamente, que a veces ni oyen la prédica y a veces hasta se salen y se creen que son más importantes que los demás. O sea, al grupo de alabanza de la iglesia le dicen y que los levitas. Eso es una falta de respeto para con los levitas. Eso es una profanación para con los levitas, porque los levitas fueron hombres que se consagraron de una manera y tenían una vida tan entregada
tan sacrificial, tan abnegada, que es lo que quiero que veamos ahora. ¿Cómo se consagraron esos levitas? ¿Sí? Hay una expresión en la palabra que dice por amor a su nombre. ¿Es el mismo significado por amor a su nombre? Exactamente, exactamente. Cuando él dice, lo voy a hacer por amor a mi nombre, no es por ustedes, es por amor a mí, no a mi nombre, para que mi nombre no sea infamado en la tierra, para que mi nombre no sea profanado en la tierra. El celo de Dios primero es por su nombre, primero. Sino que nosotros venimos de una formación bastante antropocéntrica, donde nos enseñan que el centro del corazón de Dios somos nosotros, que nosotros somos la niña de sus ojos, que nosotros somos su especial tesoro. O sea, una teología toda torcida, pero básicamente toda la Biblia habla de la gloria de Dios y cómo la cruz del Señor Jesucristo y su plan redentor tienen como propósito último, final, es mostrar la gloria de la gracia de Dios, la gloria de Dios, más que el valor de nosotros que somos los salvados. Bueno, entonces vamos a ver cómo se consagraban los levitas, cómo se consagraban los sacerdotes. Bueno, vamos a Levítico capítulo 8 y vamos a leer, primeramente leemos los versículos del 5 al 9. Dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ok, aquí comienza todo paso por paso. Lo primero que Dios le dice a Moisés que haga con los sacerdotes, y Moisés lo va a hacer primeramente con Aarón, pero todo lo que él hace con Aarón, aquí como no vamos a leer todo versículo por versículo, porque si no, no acabamos nunca, entonces, y todo es el proceso que se repite, entonces vamos a leer solamente un primer proceso, el de Aarón, y el de los sacerdotes es similar al proceso de Aarón. ¿Qué es lo primero que él hace? Es lavarlo. Recuerden que estamos en el antiguo pacto y que existen dos grandes pactos en la Biblia. Bueno, existen muchos pactos, pero los dos grandes pactos más notorios de la Biblia son el pacto mosaico y el pacto de Cristo, el pacto de la gracia. En el pacto mosaico, Moisés, él es el intermediario entre Dios y los hombres. Moisés es el fiador de ese pacto. Moisés es el representativo de Dios. Así que Moisés está representando al mediador entre Dios y los hombres. Moisés está representando a Cristo. Y Dios le da unas órdenes a Moisés que en su momento quizás no se entiendan, pero que nosotros con el cumplimiento de estas órdenes ya en Cristo Jesús tenemos que entender todo el contenido. La primera orden, ellos no podían bañarse ellos mismos. La orden era que Moisés los lavara frente a la congregación, los lavara, los limpiara. Ese lavamiento es un lavamiento que tipifica la purificación, el lavamiento del pecado. Ese lavamiento que Moisés hace, que lava a cada uno, primero a Aarón y luego a los sacerdotes, ese lavamiento simboliza el lavamiento que hace Cristo Jesús con cada una de las personas que han creído en él. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. En el Antiguo Testamento y en otros textos, además de Levítico, hay una promesa. O sea, en Levítico hay una representación, pero en otros profetas como Ezequiel, el que vamos a leer, Ezequiel, lo que tenemos es la promesa clara de lo que Dios haría en Cristo Jesús. Ezequiel
36, sí, si lo tienes. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ok, ahí se está ¿qué? Profetizando, está en modo promesa. Aquí en el libro de Levítico está como en modo drama, es como es una pequeña dramatización para que lo vean cómo es, ¿cierto? Y ellos lo vean con sus ojos. En el libro de Ezequiel está como promesa, y en Tito 3:5 está ya el cumplimiento de esa promesa y la realización de aquello que parecía un drama. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra del Señor Jesucristo para nuestras vidas es como un lavamiento. Apunta a un agua limpia que la profetizó Ezequiel: derramaré sobre vosotros agua limpia y los limpiaré de todas sus inmundicias. No sé si recuerdan la conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo en aquella noche, donde Jesús le dice: si no naces del agua y del Espíritu. Está hablando de ese lavamiento. Nacer del agua es tener una limpieza, un baño, una purificación que la hace Cristo en nosotros a través de la fe. Luego de ese lavamiento le colocan las vestiduras. Después de lavarlo, de purificarlo, le colocan las vestiduras. Quiero que miremos un poquito este esquema para que nosotros miremos el significado rápidamente de cada elemento de las vestiduras. En lo interior está una túnica blanca que es de lino blanco, limpio, resplandeciente. Esa es la parte interna de las vestiduras, o sea, la parte que va a cubrir el cuerpo. Aquí no se ve, pero también la ropa interior son unos calzoncillos igual de lino blanco, limpio. Y toda esta blancura de esta ropa tiene que ver con la pureza interior, la pureza del corazón. Tiene que ver con que Dios no viene a hacer disfraces de santidad, que Dios no quiere gente que esté fungiendo de muy santa, que Dios no quiere la santurronería falsa de creer que las cosas externas son las que me hacen santo. Aquí está hablando de una santidad y de una pureza interior del corazón. Eso es lo que significa la túnica de lino, la túnica interior que se pone de primero. Luego tiene un manto que es de color azul, que tiene que ver, el azul tiene que ver siempre con lo divino, tiene que ver siempre con el cielo, tiene que ver con aquello a lo que él va a apuntar, porque el sacerdote es alguien que apunta hacia el cielo. El sacerdote es alguien que está con los pies bien puestos en la tierra, pero apunta al cielo en cuanto en que es un mediador que debe presentarse ante el trono de Dios en el cielo para ejercer los sacrificios, las ofrendas y hacer que Dios acepte al pueblo por el cual él está intercediendo. Luego de ese manto azul ese manto azul es importante porque ese manto azul tiene en el borde, tiene unas campanitas. Esas campanitas tienen un propósito doble, y es que cuando el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, estuviese vivo y ministrando, esas campanitas sonaban. O sea que había una música que manifestaba que había vida en el altar y que había aceptación de parte de Dios de la administración que se le estaba ofreciendo. Recuerden que el sumo sacerdote no entraba solo para ser aceptado él mismo. Él entraba de manera simbólica para que todo el pueblo fuese aceptado. La vida del sacerdote en el lugar santísimo, que se daba por hecho cuando las campanitas se movían, que el hombre estaba vivo, significaba que Dios estaba aceptando todas las ofrendas del pueblo, estaba aceptando el sacerdocio del sumo sacerdote, estaba aceptando el sacerdocio de los sacerdotes, de los levitas, estaba aceptando
al pueblo como tal. Entonces era como algo que producía paz, que producía alegría, que producía gozo. Si las campanitas dejaban de sonar, era porque el sacerdote había muerto en la presencia de Dios, porque lo que él había ofrecido, ya sea por su pecado o por el pecado del pueblo o por el pecado de los demás sacerdotes o lo que sea que hubiese hecho, no había sido acepto delante de Dios, no había cumplido con algún requisito y había muerto en la presencia de Dios. Dicen, esto no está en la escritura, pero dicen que del cinto de acá pendía también un cordel que estaba diseñado para jalar al sacerdote, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Si el sacerdote moría, nadie podía entrar a buscarlo, sino que tenían que jalarlo. Las campanitas tenían eso, y eso nos habla, ¿cierto?, acerca de la severidad de Dios, acerca de su santidad, acerca del temor que debemos tener, ¿cierto?, frente a lo que le ofrecemos a Dios. Bueno, después de eso viene otra túnica más pequeña que la llaman el éfod. Entonces esta es una túnica que también es de lino, pero está toda bordada en hilos púrpura, azul, dorado. O sea, todos esos colores tienen una significación. El púrpura significa el sacerdocio, el azul significa la deidad, el oro significa la realeza del rey, del Señor Jesucristo. Bueno, en fin, todo este éfod es una tercera túnica, un tercer delantal, como lo querramos llamar, que se colocaba arriba. Estaba todo bordado, ¿cierto? Y tenía un cinturón para que quedara bien. Recuerden, Moisés colocaba todo eso. Ellos no se vestían solos, Moisés los vestía a ellos. Y luego la parte más impactante, la parte más emocionante del sumo sacerdote tiene que ver con el pectoral, que es una placa de oro, una placa cuadrada de oro, la pueden observar ahí, una placa cuadrada de oro que tiene 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras preciosas representa a una de las tribus de Israel. Además de eso, el pectoral comunica con 2 hombreras aquí, y estas 2 hombreras tienen 2 piedras de ónices. Y esas 2 piedras de ónices también tienen grabados los nombres de las tribus de Israel. 6 tribus en cada hombro, 6 tribus a la derecha, 6 tribus a la izquierda. Esto implica algo mucho más importante todavía acerca del sacerdocio, que tenemos que ir construyendo, porque nos da luces de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Cristo es como sacerdote, de lo que nosotros debemos ser como real sacerdocio. Y es que no solamente está el privilegio, ¿cierto?, de ser lavado, de ser santificado, de que nos coloquen este manto de justicia, de pureza y de santidad, sino que también nos colocan cargas. Si se dan cuenta, ya cuando le colocan este pectoral, ya estamos hablando de algo que pesa, ¿cierto? Es una carga. Y esa carga tiene que ver con las 2 piedras de ónice que están sobre los hombros. Él tiene que cargar las tribus de Israel, ¿cierto? Hay un texto en la Biblia donde dice que llevemos las cargas los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros, y que cumplamos de esa manera la ley del Señor Jesucristo. Entonces Él en los hombros lleva a las tribus de Israel, porque es alguien que tiene que interceder por las tribus de Israel. Son cargas que Dios nos pone, son responsabilidades que Dios nos pone. O sea, Dios no solamente nos da el privilegio de la santidad, de la pureza, de la justicia, del privilegio de ministrar, sino que también tenemos carga. Los que ministran al pueblo, tienen que cargar al pueblo. ¿Y cómo cargamos al pueblo? Cuando oramos por ellos, cuando intercedemos por ellos. Si usted quiere ministrar, si usted quiere cantar, tocar, servir, hacer algo por la iglesia, recuerde que esto no es factor X. Esto es una responsabilidad. Usted tiene que colocar la congregación a la que sirve, la tiene que colocar sobre sus hombros y presentarse delante de Dios para orar por esa congregación. Y yo espero que todos los que sirven y ministran en el altar estén entendiendo con claridad, porque estas son materias donde, como lo digo yo siempre,
A Dios le place explicarnos las cosas con plastilina para que nadie tenga la más mínima excusa de que no entendió. ¿Qué cosa no se entiende cuando simbólicamente Él lleva 2 piedras aquí, 6 tribus de este lado y 7 de Dios? Los hombros son para llevar las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Las falencias, los pecados. Si estamos ministrando a una iglesia fría y apática, tenemos que doblar rodillas para que Dios quebrante esa frialdad y esa apatía. No tenemos que estar murmurando ni poniendo mala cara. Tenemos que cargar con eso. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote carga con el pecado del pueblo. Ahora también estaban las tribus, estaban en su pecho, que es la sede de ¿qué? De los afectos. Tenemos que servir con amor a las personas a las que servimos, a las que ministramos. O sea que el sacerdote tiene que tener amor, pero no solamente amor a Dios. El amor a Dios es el amor hacia las personas que Él salvó, que Él redimió, que Él rescató. Yo no puedo decir que amo a Dios y ni siquiera saludo a mis hermanos. Eso es una hipocresía, eso es una falsedad. El que de verdad está en Cristo y tiene el amor de Cristo, tiene que amar a aquellos por los cuales Cristo murió. Y tenemos que entender que nada de lo que nosotros veamos tiene que afectar mi aprecio por cada creyente. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene que ser percibido ante los ojos de una persona redimida. Y cada creyente tiene que ser percibido como otro redimido. Es decir, si yo soy una persona que tengo el Espíritu Santo y que sé de qué me redimió Dios y que conozco mis pecados y conozco mi pasado y conozco mis falencias y conozco mis errores y tengo claro el cúmulo de cosas que me fueron perdonadas y tengo claro el cúmulo de cosas que me están siendo perdonadas y tengo claras mis propias luchas con mis propios pecados, entonces yo entiendo que aún así su gracia, su favor me redime, me perdona y también me transforma. Así que yo soy así, pero tengo esperanza de ser mejor porque Dios está actuando en mi vida. Y así como yo me percibo, de esa misma manera yo tengo que percibir a los demás. Yo no puedo clasificar a los demás porque yo clasifico a los demás. Estoy diciendo yo soy más espiritual que ustedes. No, cada uno de ustedes fue también comprado con la misma sangre con que me compraron a mí. Está siendo transformado con la misma palabra con la que me transformaron a mí. Fue ungido con el mismo espíritu con el que me ungieron a mí. Luego yo no puedo hacer acepción de personas y yo tengo que sentir el mismo amor que Cristo siente por ellos. Y eso es una lucha. Eso es una lucha. Por eso el sacerdote lleva al pueblo, lo lleva en el pecho y lo lleva en los hombros. Esa me parece la parte más importante del sacerdocio, o la que más me impacta y la que más nos debe retar a que examinemos qué es lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y por quiénes estamos haciendo. ¿Estamos ejerciendo el sacerdocio? Cada uno de nosotros como creyentes recibe por lo menos un grupo de personas que está a cargo, o un grupo de personas que lo rodea. Y la pregunta es, ¿tú tienes un grupo de personas que llevas al altar y llevas a la presencia de Dios todos los días? ¿O tienes un grupo de personas con lo cual chismoseas, con lo cual hablas, con lo cual criticas, con lo cual murmuras? ¿O tienes un grupo de personas por el cual intercedes? Eso es lo que hace el sacerdocio. El sacerdocio no proclama los pecados del pueblo, no los denuncia, los lleva a la presencia de Dios, clama por el perdón divino y por la restauración divina, los lleva en su pecho, los lleva en sus hombros. Pero aún más, eso no es lo peor, o eso no es lo más difícil. Esto es lo que más impacta, pero lo más difícil es lo que el hombre tiene en la cabeza. Tiene una mitra blanca en la cabeza, que implica la santidad de nuestra mente. Usted sabe que la mente es la que controla todo. Y usted sabe que la mente es el lugar donde ataca Satanás, donde ataca el diablo, donde están los malos pensamientos, donde se generan todas las emociones pecaminosas, se generan por un mal pensamiento. La lucha por la santificación de la mente y de los pensamientos es la lucha más terrible del cristiano, y aunque es una lucha que solamente puede ser ganada con el poder de Dios, creo que todos estamos de acuerdo en que es la lucha más difícil de todas las luchas, y sabemos que no la ganamos nunca con nuestra fuerza, pero sabemos que es la lucha más fuerte,
porque la mayoría de nuestros pecados deambulan ahí en forma de pensamientos, Y este sacerdote tiene una mitra blanca, un turbante blanco, cubriendo esa mente de santidad, de pureza. Hay un salmo, creo que es el Salmo 19, sí. Salmo 19 que dice al final del salmo, el salmo habla de la gloria de Dios en la naturaleza y la gloria de Dios en su palabra, y al final del Salmo 19 el salmista dice que sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, que sean gratos delante de ti. Es decir, el salmista tiene conciencia de que no puede esconder sus pensamientos de la presencia de Dios, y que ahí es donde radica toda la pecaminosidad del ser humano. Cosas que de pronto no nos atrevemos a decir, pero sí han pasado por nuestras mentes, y nosotros sabemos que son altamente pecaminosas. La mitra dice que el sacerdote de Cristo, que la iglesia de Cristo debe ser purificada en su mente y en sus pensamientos, hermanos. Piensen nada más en eso. Y si piensan en eso, yo tendría que evaluar todas aquellas cosas que percibo, ¿cierto? Mi sistema de percepción es a través de mis sentidos, ¿cierto? A través de mis sentidos, de la vista, del oído, ¿cierto? Es que entran las cosas que percibo del mundo y que se convierten en pensamientos. Si yo recuerdo este turbante blanco que Dios me está diciendo aquí, ojo con tus pensamientos. Los pecados, así sean de la mente, son pecados. Porque Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Es decir, cualquiera que lo desee, que lo piense y que se lo imagine, ya cometió adulterio. Y luego, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de pedirle a Dios que entre en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nos santifique? Y para que quede todavía aún más claro, no solamente era un turbante blanco, sino que mandó que le hicieran una lámina de oro, y en la lámina decía la frase santidad a Jehová. Esa lámina se la pegaban acá adelante en el turbante, exactamente en lo que nosotros conocemos como la corteza prefrontal, que haciendo un curso de liderazgo aquí nos enseñaron que a través de la corteza prefrontal es que entran todos los pensamientos, las ideas, es que se procesa el conocimiento. Oigan bien, el conocimiento, entiendan esto, o sea, pasemos del ¿cómo es que se llama? Del dibujo, del ensayo a la aplicación. Nos ponen le ponen al sacerdote una diadema aquí dorada que dice santidad a Jehová, y esa diadema cubre toda la corteza prefrontal, es decir, donde se da la sede de los pensamientos, del conocimiento. Cuando usted lee mucho, bueno, a mí me pasa, cuando usted lee mucho le empieza a doler acá, ¿cierto? Ese dolor de cabeza de estar leyendo mucho. Cuando el dolor de cabeza da acá, en esta zona, es un dolor que tiene que ver con mucho estudio, es un dolor cerebral, es un dolor de cansancio intelectual. Todo eso, ¿por qué? Porque o está estudiando mucho, o está leyendo mucho, o está mirando demasiadas pantallas, está mirando demasiado sub y baja de Instagram, de Facebook, de todas esas cosas, y todo eso afecta esa corteza prefrontal y la afecta con imágenes que se te pegan a tu cerebro, se te meten adentro y se convierten en los que lideran tus pensamientos, tu imaginación. Todo lo que pasa por tu mente está controlado o está regido o alimentado, digámoslo así, alimentado por lo que tú lees, por lo que tú ves, por lo que tú observas, por lo que tú conversas, por lo que tú hablas. Las palabras, las imágenes, lo que ves, ¿cierto? Por eso Dios hizo tantas cosas hermosas, Dios hizo tantas cosas bonitas. Tú sales a la calle y comienzas a observar las cosas que Dios ha hecho, y inmediatamente los malos pensamientos se van. Tú sales a la calle y comienzas a contemplar el cielo, el sol,
las nubes, las aves, los pájaros, cómo se mueven los árboles, cómo caminan los animalitos. Tú comienzas a observar todo el show de la creación y tu mente enseguida se limpia. Tu mente enseguida se purifica. Y si pruebas a escuchar música, pero que no sea música de esa música fea, sino la música clásica, la música limpia, la música, y tú empiezas a sentir otras cosas. Miren, hay un experimento que nunca se me olvida, que lo leí en una revista, un experimento que hicieron en un parque de Nueva York, un parque de esos que tiene muchos, ¿cómo se llama? Como muchos laberintos de árboles. De esos parques llenos de laberintos de vegetación, un parque en Nueva York, no recuerdo el nombre, pero el asunto es que el parque estaba lleno de drogadictos, lo usaban, como tenían esos laberintos así, lo usaban para consumo de drogas, entonces ya estaban atracando, habían parejas haciendo cosas raras, o sea, el parque se estaba contaminando y resulta que uno de los habitantes de alrededor del parque, un señor de por ahí, hizo una propuesta y como que participó también económicamente de eso y sonorizaron todo el parque, o sea, pusieron pequeños parlantes y colocaban música clásica, pero de la más... Sí, o sea, no sé de quién era, pero una música, yo tengo varios ahí que yo escucho porque de verdad que eso es como entrar en otra dimensión, esa música, colocaron esa música y la gente se fue, o sea, los drogadictos desaparecieron, los robos se acabaron, no se podían trabar y no podían hacer nada mientras escuchaban esa música. Y limpiaron el parque de una manera supremamente artística. También sé de otro experimento que hicieron en un piso de un hospital, escogieron los 2 pisos que tenían enfermos más graves y escogieron 2 pisos, por decir el piso 5º y el piso 3º, donde estaban los enfermos más graves que hay, y colocaban música clásica en un piso y resulta que empezaron a ver que todos los pacientes de ese piso les daban de alta mucho más rápido y luego cambiaban la música a otro piso y entonces les daban de alta también más rápido, el poder que tenía la música en la recuperación de los enfermos. Entonces, todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos y que tiene un origen puro, un origen limpio, que es creación de Dios, todas las cosas buenas que tienen belleza. Por eso que dice, si hay algo bueno, si algo de buen nombre, en eso piensen. Y el Dios de paz, dice, si hay algo que tiene virtud alguna, o sea, ni siquiera está diciendo, oigan, ustedes tienen que pensar en la Biblia todo el tiempo, porque si ustedes llegan a pensar en algo corazón, ya se les mete el diablo. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre. Si tiene alguna virtud, en eso piensen. Y el Dios de paz. O sea, si yo comienzo a seleccionar lo que va a entrar a este lugar y que va a apoderarse de mis pensamientos, porque entiendo que yo soy un sumo sacerdote vestido para eso. Yo tengo que entender lo que la Biblia me comunica a través de estas cosas. Bueno, la segunda cosa, ahí están las vestiduras, pues a grosso modo. La segunda cosa que hizo, o sea, primero los lavó y los vistió. Segundo, los ungió. Vamos a leer el versículo 12 de Levíticos 8. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ok, esta es una unción que simboliza, este aceite simboliza, por supuesto, yo creo que esto lo sabemos, el aceite simboliza el Espíritu Santo, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros, quienes los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero hay un salmo que a nosotros nos gusta y es el Salmo 133. Quiero que vayamos un momentico al Salmo 133. Mire lo que dice este salmo y está conectado con la unción y con el propósito de la unción, porque la unción no es para que estemos ungidos. La unción es para ministrar. La unción siempre
es para ministrar. El Salmo 133, que nosotros conocemos, y dice lo siguiente, se los leo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cada vez que nos congregamos como pueblo, esa unción desciende sobre nuestras vidas. Y no es que se vaya, y ni es que venga, es que tiene que ver con la forma como nos juntamos y como nos ministramos. Y les digo esto para que estemos atentos y sensibles a las cosas que hacemos y que no sigamos haciendo las cosas de una manera mecánica y sin entender el significado y lo trascendental de lo que sucede cuando nosotros todos juntos adoramos a Dios. Dice que es bueno y es delicioso y lo asemeja a esa unción que desciende desde la cabeza y inunda, o sea, ungido. Le derramaron el aceite encima y el aceite corría por todo su cuerpo y sobre sus vestiduras. Ok, la tercera cosa, están preparando, consagrando a los sacerdotes. Los lavaron, los vistieron, los ungieron, ahora hicieron expiación por ellos. Versículo 14 al 17, Santi. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ok, ese es el protocolo de la expiación. Recuerden que les dije que expiación es la satisfacción de la justicia divina. ¿A través de qué? De una víctima sustituta o de un sacrificio sustituto, ¿cierto? Cristo hizo expiación por nosotros. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, puso su vida por expiación de nuestros pecados. Cristo efectuó esa expiación. Y también tenemos Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Eso lo hizo Cristo. Ahora, no fue suficiente con la expiación. Ahora hay que presentar un holocausto. ¿Por qué un holocausto? Porque el sacerdote tiene que entregar su vida por completo al servicio de Dios y de la comunidad por la cual él intercede. Holocausto. Versículo 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ok, y listo, y todo el procedimiento, como ya lo hemos visto en otros lugares, lo que quiero que miren es todo el proceso. Ahora, ¿qué dice Isaías 53, 12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Ok, derramó su vida hasta la muerte. Eso es holocausto. Holocausto es cuando el animalito o la ofrenda es totalmente consumida. El Señor Jesucristo fue totalmente consumido en la cruz del Calvario. Derramó toda su vida hasta la muerte. Hizo holocausto por él. También hizo la consagración. La consagración es a través de otro sacrificio. Consagración para el servicio, que quiere decir que él va a servir en exclusiva a Dios y no va a servir a nadie más. Consagración para el servicio. Versículo 22 al 24. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones,
Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ok, bueno, eso es lo que tiene que ver con la consagración. Pero luego de todo eso, entonces Dios les mandó que tuvieran que permanecer 7 días, no podían irse. Y esto es bien importante. Ellos, después de que fueron consagrados a través de todos esos sacrificios, a través de toda esa sangre, a través de toda esa unción, bueno, aquí dice que pusieron la sangre en su oído. No dice exactamente qué significa, pero por supuesto que se infiere que es santificar el oído para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para no prestar oído a voces ajenas, porque muchas veces nosotros nos contaminamos escuchando cosas que no debemos escuchar. Y la mano, o sea, el ungimiento del pulgar de la mano derecha tiene que ver con la santificación o consagración de las obras, y la del pie tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro caminar, con nuestra forma de vivir. Todo eso consagrado para Dios. Vamos al versículo 35 del capítulo 8. Finalmente ha terminado todo un proceso sangriento y finalmente parece que ya se acabó la cosa, pero miren lo que pide Dios ahora. Versículo 35. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Ok, y el 36, y Aarón. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. O sea, después de todo el proceso de que los vistieron, los ungieron, hicieron expiación por ellos, hicieron holocausto por ellos, los consagraron. Después de todo eso, Dios los manda a que permanezcan por 7 días. No se pueden ir a su casa, no pueden salir del templo. Tienen que permanecer a la puerta del tabernáculo de reunión por 7 días completos. La Biblia no dice para qué ni por qué, pero es muy fácil de contestar la pregunta. Acaban de ser ungidos, acaban de ser consagrados, acaban de ser apartados para Dios, acaban de recibir una investidura. ¿Qué pasaría si se van, por ejemplo, por ahí a pasear con sus amigos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos aquí en la iglesia y sentimos que Dios nos habla y lloramos y nos arrodillamos y clamamos y sentimos el Espíritu Santo y hay profecía y hay todo? ¿Y qué sucede inclusive la misma tarde cuando estamos hablando con las demás personas? Chistes de doble sentido, la vulgaridad, lo profano, lo vulgar, y el lunes ni se diga, y el martes ni se diga, y el miércoles ni se diga. El Señor Jesucristo, en su total santidad y pureza, antes de comenzar su ministerio, se apartó 40 días en el desierto. Y uno se pregunta, ¿y se iba a contaminar con algo? No, apartado. Ellos están ahí 7 días, porque eso que han recibido tiene que ser guardado, tiene que ser preservado, tiene que ser cuidado. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida, que hemos recibido un llamado, que hemos recibido perdón, que hemos recibido una consagración, que hemos recibido el Espíritu Santo. Se nos olvida lo que hemos recibido y vamos y andamos por el mundo con quien sea, como sea y hablando lo que sea. Eso contamina. Eso disipa, eso hace que lo que yo he recibido se pierda, se contamina, se daña. Entonces, ojo con eso, 7 días. Vamos entonces a el capítulo 9, contiene unos sacrificios especiales
que tenía que hacer el sumo sacerdote, pero eran iguales a todos. O sea, los sacrificios especiales tenían que ver con que él, como sumo sacerdote, tenía que sacrificar unos animales extras, por así decirlo, pero el proceso del sacrificio es exactamente lo mismo, que lavaban el animal, que la piel, el estiércol y las cosas sucias del animal las quemaban por fuera, y todo lo que son los intestinos y las cosas de la grosura del animal, de la carne del animal, se quemaba adentro, se ofrecía a Dios. Bueno, pasaron los 7 días, llegó el 8º día, etcétera, etcétera, pero en el capítulo 10 encontramos una nota de algo que sucedió y que nos deja con un sabor un poco amargo de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a leer el capítulo 10 en el versículo 1 al 5. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Bueno, aquí la imprudencia o el descuido juvenil, por así decirlo, cobró sus primeras víctimas. Este pasaje queda como una señal de que Dios es santo, y sobre todo lo que dice el libro de Hebreos, que Él es fuego consumidor, pero más que eso, que hay ofrendas que no son aceptas delante de Él. Y la clave de esta ofrenda no era si era buena o era mala, sino que Él nunca la había pedido. Eso es importante. Eso es importante lo que dice. Fuego extraño. ¿Cuántas clases de fuego hay? El fuego solamente es uno. Pero este era un fuego extraño. ¿Y por qué era un fuego extraño? Porque Él no había pedido ese fuego. Ahí está la clave del carácter de Dios. Dios lo que quiere es lo que Él pide, no lo que nosotros creemos o queremos dar. No es lo que nosotros inventemos, es lo que está escrito en su palabra. Sin el conocimiento de la palabra de Dios no hay adoración. Sin el conocimiento de la palabra de Dios no puedo adorar. No puedo adorar a Dios porque no puedo darle lo que Él me pide, porque simplemente no sé qué me está pidiendo. Y murieron. Y más adelante, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero más adelante Dios le dice a Aarón y a todos sus familiares que ninguno de ellos puede llorarlos, que ninguno de ellos puede hacer luto por ellos, porque estarían diciendo: ay, Dios es injusto, ¿por qué los mató? No podían llorar a sus hijos. Pensemos en la gravedad de este ministerio. Pensemos en Aarón como padre que ve morir a sus 2 hijos y no los puede llorar porque pecaron contra Dios, y está siendo probado él como ministro de Dios de si él ama más a sus hijos que a Dios. Y gracias a Dios Aarón pasó la prueba, se tragó sus lágrimas, se tragó su dolor y siguió como sumo sacerdote ejerciendo el sacerdocio. Pero aquí se sentó un precedente, que Dios tiene que ser adorado como Él pide, que no podemos ofrecerle a Él ningún fuego extraño. Pensemos, que cuando yo leo esto y pienso en todo lo que se le ofrece a Dios, que realmente no es a Dios. ¿Qué se le ofrece a Dios en algunas iglesias? ¿Qué se le ofrece a Dios? ¿Qué tipo de alabanza? ¿Qué tipo de música? ¿Qué cosas falsas o prefabricadas se le ofrecen a Dios que Él realmente no las ha pedido, que Él realmente no las ha demandado y que realmente no están siendo ofrecidas a Dios
sino que hacen parte más bien de un show, de un espectáculo que está encaminado a conseguir masas, conseguir aprobación, conseguir fama, conseguir entretenimiento, conseguir hacer sentir bien a las personas. Siempre preguntando, ¿y por qué no ponen esto? ¿Y por qué no ponen lo otro? ¿Qué cosa podemos hacer para que el culto no sea aburrido? ¿Qué cosa podemos hacer para que el culto sea entretenido? ¿De qué manera seleccionamos canciones que nos gusten a nosotros, que nos hagan vibrar, que nos despierten? ¿De qué manera decoramos el escenario para que sea divertido venir acá? ¿De qué manera ponemos de pronto algunas chicas que dancen y que bailen para entretenerlas? Ah, porque es que a los jóvenes les gusta la danza. Y hay que buscar la manera de tener contentos a los jóvenes. Entonces, ¿el culto es para Dios o es para los jóvenes? Hay que buscar la manera de que la música sea agradable a los que vienen. Entonces, ¿la música para quién es? Y así sucesivamente. Ahora, yo no digo que no debamos de pronto adecuarnos, ¿cierto? Como cultura. Tenemos que hacer unas adecuaciones en el servicio y en el culto como tal. Pero realmente no podemos perder de vista de que tenemos que ofrecerle a Dios exactamente lo que Él está pidiendo. Y que las cosas que le ofrezcamos a Dios tienen que estar en consonancia con lo que Él nos ha revelado de su propio carácter. Dios es un Dios de verdad. ¿Por qué ofrecerle imitaciones? ¿Por qué ofrecerle efectos especiales? ¿Por qué ofrecerle a Dios las mismas cosas con las que el mundo se deleita? ¿Por qué como sacerdotes nos cuesta tanto trabajo ejercer el sacerdocio? ¿Cuáles eran las funciones de ese sacerdote, de ese sacerdocio? Pues una de las funciones más importantes del sacerdocio era hacer que el pueblo pudiera discernir entre lo santo y lo profano. Enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano era la función de los sacerdotes. Ellos tenían que ser maestros para que el pueblo entendiera qué cosas eran del culto y qué cosas no eran del culto. Nosotros tenemos más adelante, cuando vienen los capítulos 11 en adelante, hay unas leyes, y que leyes de la purificación, de los limpios, de los inmundos, de todo eso, que son leyes de básicamente cómo presentarse delante de Dios. No son leyes que tienen que ver con cómo debes vivir. Es que una cosa es cómo debes vivir y otra cosa es cómo me presento delante de Dios, cómo lo adoro, cómo le rindo un homenaje a Dios y que este homenaje sea digno de Él. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, y la respuesta la tenían ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían esa pregunta, tenían esa respuesta, estaban encargados de que el pueblo entendiera esas cosas. Bueno, ahora continuemos con el sacerdocio. ¿Qué pasó con el sacerdocio? El sacerdocio se corrompió. El sacerdocio se corrompió. ¿Qué fue lo que pasó con el sacerdocio? Bueno, pensemos en el rito de las ofrendas como lo hemos venido aprendiendo. Era un ritual sangriento, cruel y doloroso. Escuche bien, porque a veces tenemos una concepción equivocada de las cosas, por más de que la Biblia es supremamente clara, y nosotros por no mirar en esta narrativa tan tediosa, no caemos en cuenta de lo esencial de lo que está pasando. Supóngase que cualquier persona pecaba, un israelita común y corriente promedio pecaba. Él sabía que para poder entrar en el santuario a adorar, que realmente no era en el santuario, ellos entraban era en el atrio. En el atrio, recordemos cómo era el santuario, tenía 3 compartimentos. El lugar más interno, el lugar santísimo, entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año. El lugar santo, que es el compartimento del medio o el central, era el lugar donde entraban todos los sacerdotes, ¿cierto? Y donde entraba el pueblo, Raimundo y todo el mundo, por así decirlo, era el atrio exterior. Pero ni siquiera se podía entrar a ese atrio exterior si tú no estabas purificado, si tú no estabas limpiado, si tú tenías conciencia de pecado y el temor de Dios existía. Entonces la persona había pecado. ¿Qué hacía la persona que había pecado? Traía una comunidad 100% agrícola.
100% ganadera, o sea, ganadería y agricultura, o sea, ese era el dinero, ese era el sustento. Todos tenían ganado, todos tenían tierra y todos tenían agricultura. Entonces todos podían ejercer ese tipo de culto. Entonces la persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a sus establos, tenía que salir a sus parcelas y buscar el animalito sin defecto, el más gordito, de 1 año, perfecto, el más bonito. Imagínenselo, él llega y busca, he pecado, necesito tomar uno de estos corderos, tiene que ser que tenga 1 año, tiene que ser perfecto, no puede tener ninguna magulladura, no puede tener ningún defecto, tiene que estar bien bonito, tiene que estar limpio, tiene que ser macho y tengo que llevarlo. Y él venía con su corderito. Un corderito que él vio nacer y además de pronto asistió el parto y todo lo demás, era su ganado, ¿cierto? Y lo traía, lo presentaba al sacerdote. Escuche lo que hacía el pecador ordenado por Dios. Luego colocaba su mano sobre el cordero y confesaba sus pecados en un acto simbólico en el que le transfería sus pecados al cordero. Y luego él mismo, con su propia mano, tenía que traer un machete, un cuchillo y degollar al cordero, reventar su sangre, la sangre explotaba y luego tenían que untar la sangre y hacer todo ese ritual. ¿Qué era lo que Dios quería que entendiéramos? Que el pecado es horrible, que el pecado es horrendo, que el pecado es muerte. No podemos pensar que eso podía ser de agrado para alguien, ni para el dueño del cordero, ni para el sacerdote que tenía que estar ahí, y tampoco era agradable para Dios, porque si usted busca la escritura en Isaías capítulo 1 versículo 11, él dice: ¿de qué me sirven a mí la multitud de sus sacrificios? ¿De qué me sirven a mí sus holocaustos? Cansado estoy de soportarlos. Yo no quiero nada de eso. Esto era un ritual tan cruel, tan horrendo y tan sangriento que Dios diseñó para que aborreciéramos el pecado. Dios lo diseñó de una manera tan cruel y tan sangrienta, tan horrenda, que cuando uno pecaba y hacía eso, lo normal era que no tuviera más ganas de volver a pecar más nunca. Eso estaba diseñado no para que pecaran, sino para que no pecaran, para que relacionaran el pecado con muerte, con sangre, con horror, para que vieran ese animalito inocente morir y entendieran la gravedad de su pecado. Porque es que eso es lo que no tenemos, comprensión y sensibilidad, por causa del mismo pecado que endurece, que cauteriza la conciencia. Entonces a nadie le gustaba eso. Y eso no era para eso. Eso era para que finalmente la persona llegara a su casa después de haber visto su animalito ser degollado por su propia mano, dijera: no quiero seguir pecando. Como decía Jesús: vete y no peques más. Vete y no peques más. Ese era el eslogan de cada sacrificio. No peques más. Mira que por tu pecado siempre alguien inocente tiene que morir. Mira que tu pecado trae un derramamiento de sangre. Mira que tu pecado siempre va a traer muerte. Entonces era algo terrible, era algo espantoso. Y Dios tampoco lo quería. Busca Isaías capítulo 1, versículo 11. Todo el capítulo Dios está diciendo: yo no quiero, esto no era así. Esto nunca subió en mi mente que esto se convirtiera en una matanza tras matanza. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que el sacerdocio se corrompió. Y como el sacerdocio se corrompió, entre más pecaba la gente, más animales traían, más ofrendas traían. Se convirtió en un negocio. Entonces ellos, en vez de enseñar una palabra para que tuvieran temor y no pecaran, ellos se volvían, condescendientes con el pecador. Y le decían al pecador que todo estaba bien,
que trajeran sus ofrendas. Llegó un momento en que el pecado se convirtió en algo que simplemente se pagaba con un animalito. Cualquier cosa que yo haga, llevo un animalito y ya. Una transacción económica simple y ya. Y se volvió así. Quiero que lean al profeta Oseas capítulo 4, versículo 8. Lo que dice Dios de los sacerdotes. Oseas 4, versículo 8. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Del pecado de mi pueblo comen. En eso se convirtió la expiación, en eso se convirtieron los sacrificios, en un asado para ellos comer, en una fiesta para ellos engordarse. No sé si han leído, que no tenemos mucho tiempo, pero está el pecado de Ofni y Finés en el primer capítulo de Primero de Samuel, que son los hijos del sacerdote Elí. Y la Biblia dice cómo ellos profanaban el templo de Dios de dos maneras. La primera era que se acostaban con las jovencitas del templo, fornicaban. Pero si usted lee detenidamente, lo que más le desagradaba a Dios no era sus fornicaciones, lo que más le desagradaba a Dios era que se robaban las ofrendas. Es decir, que cuando venían a traer un animal, ellos cogían la mejor parte para ellos y las sobras eran las que le quemaban en el fuego a Dios. Y eso fue gravísimo porque el pueblo comenzó a murmurar y a decir, ¿para qué vamos a ofrecerle ofrendas a Dios si estos tipos se tragan todo? O sea, algo similar a lo que nosotros vemos en estos días, ¿cierto? Bueno, una situación supremamente grave, hermano, del pecado de mi pueblo comen. Miqueas capítulo 6, versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el futuro de mis entrañas por el pecado de mi alma. Sí, sigue leyendo. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, Miqueas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 está diciendo, o sea, a mí me agrada el pecado, a mí me agrada los sacrificios, a mí me agrada es que hagan mi voluntad, que obedezcan mis mandamientos. Lo dice más claro primero de Samuel capítulo 15, versículo 22. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ok, el obedecer es mejor que traer un sacrificio. Pero ¿qué iban a obedecer si los sacerdotes no se enfocaron en lo que tenían que hacer? Enseñar la palabra de Dios para que la obedecieran. Y ellos no enseñaban eso. Ellos lo que enseñaban era cómo era que tenían que traer los animalitos, porque los animalitos finalmente eran para ellos. Hermanos, este sistema sacrificial que fue dado por Dios con un propósito eterno y glorioso de mostrarnos que necesitábamos un mediador, que necesitábamos un cordero que expiara el pecado, que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado, que la paga del pecado es muerte, que el pecado es horrendo, pero que la provisión la tiene Dios. Todo este sistema sacrificial se empezó a corromper al punto, hermanos, de que cuando llega el Señor Jesucristo, son precisamente los sacerdotes sus peores enemigos. ¿Por qué los sacerdotes son los peores enemigos de Jesucristo? Porque ellos entienden perfectamente que Jesucristo vino a terminar con el sistema sacrificial y a establecer una relación con Dios basada en su único sacrificio. Ellos entendían con claridad que el negocio se iba a terminar. Él lo dijo cuando dijo obediencia quiero Y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Era un eslogan de él. Pero lo dice, y quiero que terminemos leyendo el capítulo 10, todo completo, el capítulo 10 de Hebreos, porque en ese capítulo se expresa con claridad lo que pasaba en el cielo, o sea, lo que pasaba en el corazón del Padre y lo que pasa en el corazón del Hijo. El corazón del Padre
hastiado de sacrificios, de animales, de gente que no se ha arrepentido, de gente que cree que puede simplemente pecar y matar animales, pecar y matar animales, de un sacerdocio corrupto que se alimenta del pecado y que le conviene que la gente peque, por así decirlo, que se complace en los pecados y en los sacrificios de la gente. Y Dios, hastiado de eso, tenía preparado el verdadero cordero, el que daría por terminado todo el sistema sacrificial, todas las ofrendas, todo se terminaría. Y por eso es que odiaban tanto al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos. Hemos leído una parte, pero quiero que leamos todo, porque creo que de esta manera entendemos mejor todo. Hebreos es como la revelación final de todas estas cosas que repito, son parte de lo que el corazón de Dios sufre y entiende, y de lo que el corazón de Dios ha planeado. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del 1 hasta el 25, ¿les parece? Ok, listo, vamos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena sentidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Ven todo el cumplimiento y todo el desenlace a donde lleva esta situación. Y se podría inclusive hacer un paralelo entre las cosas que no se lograban con los sacrificios del Antiguo Testamento y que se querían lograr pero no se podían lograr, y las cosas que logró Cristo. Por ejemplo, me impacta mucho que dice que en estos sacrificios, versículo 3, 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, que los pecados reviven todos los años, y todos los años hay que recordar ¿qué cosa? Recordar el pecado. Eso lo hacen los que siguen este sistema sacrificial. Pero con la ofrenda del Señor Jesucristo, Dios dice en el versículo 12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque voy a escribir
en sus mentes, no sus pecados, sino mi ley. Es decir, que la mente de nosotros, ahí donde él le ponía esa mitra a ese sacerdote, es transformada para que nosotros en el corazón y en la mente guardemos su ley, guardemos su palabra. Así que así es como funciona. Funciona cuando yo me alimento de la palabra de Dios y por su espíritu, esa palabra de Dios que es viva y es eficaz, comienza a ser parte de mi sistema de pensamiento, de mi forma de sentir, de mi forma de ver la vida, de mi forma de percibirme a mí mismo, de mi forma de percibir a los demás. Y esa palabra es más fuerte que cualquier cosa que haya en la vida, dependiendo de qué es lo que yo alimento, así será mi vida. El Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, dice, hizo todo lo que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca jamás podrán hacer. Y por eso dice que ahora lo que tenemos es que tenemos acceso. Por eso dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el lugar donde entraba solamente Aarón, una vez al año. Solamente Aarón entraba a un lugar santísimo que no era el mismo lugar santísimo donde está la presencia de Dios ahora mismo, sino que era una maqueta fabricada igual a la del cielo, pero que sobre ese lugar se derramaba la Shekinah o la gloria de Dios, pero no era el mismo santuario. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo entró al mismo trono de Dios y que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nos congregamos, por eso dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No dejemos de congregarnos, porque siempre que lo hacemos estamos entrando al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote, sino al lugar santísimo donde está Cristo realmente, el verdadero lugar santísimo en el cielo, en espíritu estamos delante de Él. El libro de Hebreos trata todas estas cosas, dice, porque no nos hemos acercado al monte Sinaí, nos hemos acercado al monte de Sión, y dice, a la compañía de millares de ángeles, de santos, a los primogénitos de los muertos, a la sangre que habla mejor que la de Abel, a Jesús, dice, el fiador del nuevo pacto. O sea, nos acercamos a su presencia, a todos los que han muerto en Cristo Jesús y a todos los que viven en Cristo Jesús. Y todo eso, ¿por qué? Porque nos acercamos a la presencia misma de Dios. ¿Por causa de qué? Del sacrificio del Señor Jesucristo. Todo lo que ellos no pudieron lograr, lo logró para nosotros Cristo en la cruz. A nosotros nos toca simplemente creer. Y si yo creo, entro. O sea, si yo te digo, la puerta está abierta y la entrada es gratuita, ya tu fe tiene que manifestarse ¿en qué? En que te levantas a entrar. ¿Confiada en qué? Confiado en lo que hizo Jesucristo. Antes la persona iba a adorar confiada en el animalito que iba a sacrificar y podía adorar un ratico. Nosotros podemos entrar todo el tiempo que queramos, podemos habitar en su presencia todo el tiempo, 24 horas al día podemos estar delante de su trono por causa de un solo sacrificio, el sacrificio del Señor Jesucristo. Tenemos que mirar a la cruz, porque la cruz no es como algunos tuercen la escritura. La cruz, el alto costo pagado en la cruz del Calvario, no tiene que ver con mi valor, no. La horrenda cruz tiene que ver con lo horrendo que es el pecado y lo costosa que es la gloria de Dios, lo costosa que es la redención, lo costoso que es entrar a esa gloria, lo costoso que es poder verlo, poder disfrutarlo. Eso es lo que es costoso y eso fue lo que pagó Cristo. Cristo no nos pagó a nosotros, es decir, que nosotros creemos que la cruz lo que nos muestra es lo valioso que somos. No, nosotros no valemos nada. Lo que vale es la gloria de Dios. Lo que vale es que nosotros entremos a esa gloria. Eso es lo que es muy costoso. Pagar por el pecado, lo horrendo que es nuestro pecado, que no se quita con nada, sino con la sangre del Hijo de Dios.